Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Queremos invitarlos para que durante estos 3 meses estudiemos una parte del libro de Apocalipsis. Quizás usted se ha acercado a la Biblia, ha ido a Apocalipsis como con recelo quizás por las enseñanzas que trae, pero ahora vamos a centrarnos en unos pasajes que es la última amonestación de Dios a este mundo. Y se llaman los 3 mensajes cósmicos, como algunos lo dicen, y también los 3 mensajes angélicos. Así que de eso vamos a conversar durante todo este trimestre. Alguien me decía, conversando sobre esto, me decía, pero ¿un trimestre para hablar de algunos textos solamente? Bueno, vamos a ver si en realidad lo hay o no hay. Bienvenido, pastor, ¿cómo está usted? Pastor Luis Jerez. Aquí estoy bien, hermano Raúl. Agradecidos de Dios también porque podemos comentar estos temas tan relevantes para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Todo este trimestre se va a hablar del libro de Apocalipsis y varias ideas relacionadas al centro del libro, que son el mensaje de los 3 ángeles. Y que generalmente nosotros como pueblo, como cristianos, a veces no los entendemos. Y tenemos que estudiarlos para saber qué significado tienen y cuál trayectoria bíblica ellos pueden brindarnos a nosotros para poder comprender los simbolismos de estos mensajes. Interesante porque Apocalipsis, los mensajes de 3 ángeles son un mensaje de amonestación a un mundo que está en un gran conflicto. Esa es la verdad de las cosas, un gran conflicto. Según la Biblia, partió en el cielo, ¿no es cierto? Se trasladó a la tierra. Y se está acentuando hoy día, y hay que tener en cuenta algunas de estas cosas para enfrentar esta situación, porque a veces algunas personas creen que no es así, que en realidad, incluso por sus propios medios, pueden solucionar algunos problemas y eso es imposible. Hay algunos pensadores que son parte de la teoría ya sea de la evolución o del ateísmo, ¿no es cierto? Y eso han hecho medida en el pensamiento cristiano, eso es lo terrible. Y a veces hablamos cosas que no están de acuerdo a la verdad y a la palabra de Dios. Ahora, para entender el Apocalipsis, los 3 mensajes angélicos, nos vamos a centrar un poquito en el capítulo 12, porque eso nos va a dar la llave para entender este mensaje de Apocalipsis, o de los 3 mensajes angélicos. Es ese contexto. Es siempre bueno cuando uno tiene un texto, ver su contexto anterior y posterior, incluso extenderse al libro y hasta la Biblia para poder entender bien un concepto. Así que vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 14. Pero mira, allí capítulo 12. Está el primer texto, ¿no es cierto? Capítulo 12, versículo 17, que dice: entonces, y aquí viene la situación, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo me imagino que ha usado en sus prédicas este texto muchas veces, ¿no? Sí, es un texto muy hermoso porque es una descripción muy exacta del pueblo que Dios tiene aquí en la tierra, con estas 2 características que se repiten 2 veces en el libro de Apocalipsis, 12:17 y 14:12. Pero también para nuestros auditores y los que nos están viendo, mencionar que el libro de Apocalipsis también, como introducción general, es un libro que tiene muchos textos relacionados con el Antiguo Testamento. Más de 150 textos están relacionados con hechos, con situaciones, con nombres, con personas del Antiguo Testamento. Y también mencionar que es un libro totalmente cristocéntrico porque a Jesús se lo menciona más de 100 veces de diferentes maneras. Está Cristo en todos los capítulos. Cristo intercediendo, Cristo muriendo en la cruz y también Jesús
viniendo en gloria y majestad a buscar a su pueblo. Y en este texto que acababas de mencionar, Raúl, aquí se menciona una batalla que comienza en el cielo y termina aquí en la tierra, donde estamos nosotros ahora. Es una batalla milenaria, pero aquí se muestra una de las grandes victorias de Cristo en este capítulo 12. Como tú puedes avanzar aquí en la lección, este capítulo 12 nos muestra una victoria definitiva de Cristo, primero en la tierra y después en el cielo. Pero viene otra gran victoria en la tierra, en su segunda venida. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, muestra justamente esta batalla. Y capítulo 12:7, fíjate, lo menciona de una manera muy explícita. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero es bonito porque el 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo. En otras palabras, lo que tenemos ahora nosotros, esa lucha que empezó allá, se trasladaba aquí a la tierra, pero Dios ha dado las herramientas, los elementos, las ideas, nos ha contado cómo se puede vencer, cómo se puede luchar, ¿no es cierto?, y salir victorioso, porque esa es la idea. Y justamente el capítulo 14 del 6 en adelante, que vamos a estudiar después más en detalle, nos habla cómo se puede hacer eso. ¿Y qué es el conflicto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las promesas? Y cuando hablamos aquí esto de la paciencia, yo siempre pensé, los que guardan los mandamientos de Dios, eso es muy básico, porque justamente contra eso los grandes pensadores, ya sea de tendencias comunistas o ateos, hablan de que estos son tablas antiguas que hay que destruirlas. Sí. Y uno cuando dice eso se da cuenta de qué es lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad, justamente por haber abandonado la ley de Dios. Sí, dos cosas importantes relacionadas a este texto que mencionaste de Apocalipsis 12:17, de esta gran batalla en el cielo. Muchos se han preguntado cuándo comienza esta batalla y en qué momento histórico se dio. Y las Escrituras nos muestran que Jesús, cuando murió en la cruz, ganó una victoria sobre Satanás aquí en la tierra, siendo el único ser que no pecó y que pudo ofrendar su vida en la cruz para salvación del mundo. Jesucristo resucitó, llegó al cielo, y como fue Satanás quien mató a Jesús, Jesucristo llegó al cielo y fue honrado por los ángeles, y allí se produjo el plebiscito en el cual los ángeles que seguían a Satanás y los ángeles que estaban de parte de Dios, 2/3 partes, apoyaron a Miguel, y en ese momento, después que Jesús es recibido en el cielo, se produce esa batalla y Satanás es arrojado con sus demonios, con sus ángeles aquí a la tierra, y es por eso que la Biblia dice que ya Satanás no entra más en el cielo, una gran victoria porque lo pudo sacar, porque Dios no es arbitrario. Nuestro Dios tuvo mucha paciencia con él, pero realmente Satanás maduró su maldad y tuvo que ser arrojado del cielo. Y en segundo lugar, como tú mencionabas, estamos en un mundo, sobre todo en el tiempo del fin, en el cual se han trastocado los valores, como tú decías, Dios creador contra una teoría de la evolución. Tenemos ahora el ateísmo, tenemos todos los ismos, tenemos una sociedad que está cambiando los valores que están en la Biblia, aprobando leyes que están totalmente en contra de los principios que Dios ha establecido. Estamos en un mundo convulsionado y precisamente Satanás, ahora que está en la tierra, es el gobernante. Jesús lo derrotó en la cruz y Jesús lo derrotó en el cielo, pero viene una derrota más. ¿Cuándo será esa derrota? Vamos a seguir conversando de eso en realidad, pero fíjate que el conflicto que se describe entre el bien y el mal va a perdurar hasta que Jesús venga por segunda vez. Va a poner fin a toda esta situación tan terrible. Sí. A veces nos sorprendemos con las situaciones, cómo crean algunas personas ideas para matar a otras.
para destruir. Nos sorprende cada vez más, mayores cosas así que están apareciendo. Entonces, claro, si yo estoy de parte de Satanás, voy a decir así, porque aquí hay dos caminos, ¿no? Uno que es el de Satanás y otro el de Jesús. Me va a dar ideas para hacer el mal que incluso llega a sorprender cómo actúan las personas cuando están frente a situaciones. Ahora, yo estoy pensando que hay un principio que Dios colocó en el cielo a todos. Es el principio del libre albedrío o la libertad. Yo la otra vez conversaba con alguien que estaban discutiendo acerca del libre albedrío. Cómo se opera en el ser humano. Bueno, la libertad que le dio Dios a Adán y Eva desde el principio. Que ellos eligieran, tomaran su decisión. Eso fortalece el carácter de Dios, se fortalece su ley. Y por eso que incluso hay una cita muy interesante que dice, porque tú sabes que la escritura dice que Adán y Eva, cuando pecaron, dice, le dijo a Dios, ciertamente morirán. Entonces la pregunta que más de algunos se dice, bueno, ¿por qué no murieron? Y entonces hay una cita que habla de que en el momento en que Adán y Eva pecó, Cristo puso su vida. Sí, estaba hecho el plan desde antes. Estaba hecho, o sea, yo doy mi vida por él, por eso no murió. Pero vino el pecado y ellos murieron al final. Entonces eso es maravilloso. Dios, de alguna manera, nos cuenta que efectivamente el conflicto va a terminar y eso es pronto. Estaba mirando nuestra guía de estudio. Interesante porque muchas personas pueden tenerla y tener el repaso y estudiar estas cosas tan interesantes. Por ejemplo, vamos a ver ahora el ataque de Satanás. ¿Cuál es el ataque de Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás? Desde el comienzo, Satanás atacó a Cristo. Ese fue el gran conflicto. Y uno lo ha visto durante la historia de la humanidad, que Satanás lo que ha querido era destruir la imagen, el amor. Tú ves que en el Antiguo Testamento muchas veces quiso hacerlo Satanás. Incluso aquí en Apocalipsis 12, 4 y 5 nos dice, acuérdense que estamos viendo el preámbulo para entrar a los tres mensajes angélicos. Sí. 12, 4 y 5 dice que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué te recuerda a ti esto? Bueno, aquí hay un simbolismo de interpretación que hay que interpretar. El hijo varón de esa mujer que estaba para dar a luz, esa mujer está representada en el capítulo 12, verso 1, que es una mujer pura, muy diferente a la ramera de Apocalipsis 17, y esa mujer que representa la iglesia de Dios en la tierra, el pueblo de Dios. En ese pueblo de Dios nació un hijo varón que fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, tanto por Isaías, por los Salmos, y ese hijo varón era Jesús. Y cuando Jesús nació, aquí está el simbolismo. Herodes, a través de su ejército, quiso matar a Jesús y mató a los niños en Belén. José advertido por un ángel, tuvo que salir de ese lugar y fue arrebatado para Dios y para su trono. Significa que aquí hay muchos años, toda la vida de Jesús, la muerte de Jesús y arrebatado para su trono significa la resurrección de Cristo y que ahora Jesús escapó de las manos de Satanás. Herodes fue un instrumento de Satanás para matar al Hijo de Dios. Ahí uno puede darse cuenta en realidad a dónde puede llegar la persona cuando está actuando bajo el liderazgo de Satanás, en realidad. Matar niños inocentes, ¿te fijas tú? Y eso históricamente es posible. Incluso hay profecías que hablan de cómo llora, ¿no es cierto?, por lo que está sucediendo. Entonces son los intentos que Satanás directamente tiene para eliminar a Jesús, porque él sabía que ese iba a ser el que iba a dar la nota final
y va a dar el camino hacia la salvación, porque lo que Dios quiere es que volvamos Él quiere restaurar el Edén, entregárselo a, ¿no es cierto?, a Adán y Eva nuevamente, pero Sí. sin pecado, y a la vez que todos nosotros podamos participar de eso tan maravilloso que es la eternidad, que lo vamos a conversar. Así que, fíjate que uno puede pensar que este tipo de ataques también se pueden dar en las personas, en nosotros. Bueno, en el caso de Satanás, ya que sale con su nombre y varios nombres también aquí, como acusador de los hermanos, la serpiente antigua, el gran dragón, el carácter de Satanás no era claramente visible ante los ángeles de Dios, aunque algunos lo habían visto ya, pero el carácter de Satanás maduró en su maldad por muchos hechos que hizo en la tierra, bastantes, matando gente, produciendo daños, pero aquí quiso matar a Jesús y logró matarlo en la cruz. El odio era tan grande que lo mató en la cruz y los ángeles del cielo pudieron ver allí la muerte de Cristo y el autor era Satanás, que dirigió toda esa turba de gente. Entonces quedó desenmascarado ante todos los seres celestiales y como tú mencionabas, Dios le entregó un libre albedrío a los ángeles de Dios y a los seres humanos, que es algo que todavía nosotros no lo podemos entender a cabalidad, que significa una independencia, una individualidad, una autonomía para tomar decisiones, para hacer lo que queremos ser, para tener propósitos distintos, ya sea para bien o para mal. Dios nos creó de tal manera y el libre albedrío es una perfección de Dios también que nos ha dado a los seres humanos y que tenemos que saber administrarlo. El libre albedrío sin la palabra de Dios, sin el consejo divino, sin la oración, sin el Espíritu Santo, va por mal camino. Por eso que es importante eso que tú has mencionado recién respecto a esto. Estaba pensando que, y esto es algo quizás muy cotidiano, hay personas que dicen, ¿sabes? Yo no tomo desayuno. Bueno, pareciera que otra cosa, pero no tomo desayuno y después como algo, qué sé yo. Eso es muy malo para el organismo porque ha descansado toda la noche y necesita tener la fuerza para enfrentar el día. Ahora, ese desayuno espiritual es el que nos hace falta a nosotros también todos los días. No podemos salir a caminar, a andar, a trabajar, a hacer nuestras cosas sin antes haber tomado un desayuno espiritual, que es la relación con el Señor que se debe tener en la mañana. Claro, el apóstol Pablo decía, todos los días son malos. Por eso que tenemos nosotros que empezar el día con la coraza de justicia. Tenemos que orar para que el Señor nos pueda guiar, nos pueda evitar tomar malas decisiones, nos pueda cuidar. Y debemos andar con la coraza todo el día. Entonces, como tú dices, el enemigo ahora está en la tierra. Por eso la Escritura dice, ay de los moradores de la tierra. Dios nos lo ha sacado de la tierra porque Él aquí estableció su reino y hay todo un proceso que Dios ha establecido en la historia y está todo ya programado. El enemigo va a ser destruido, pero todavía no lo es. Y nosotros la única manera que tenemos para vencer a ese enemigo es, como dice el texto aquí, por la sangre de Jesús. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y es eso lo que tú mencionas, que hay que estar siempre preparado porque no hay que descuidarse. Fíjate que en el capítulo 12, versículo 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Interesante eso, ¿eh? El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí hay este texto es muy, muy hermoso porque frente al conflicto, frente a lo que yo no puedo hacer, aparece Cristo dándome salvación gratuitamente, sin merecerla. Entonces cuando yo me acerco a Él, Él me otorga esa salvación y me deja libre de ese acusador, de ese tentador, de esa situación. No quiero decir de que al momento no va a aparecer algo, siempre se están ideando, mirándonos, pero me gusta mucho porque dice,
ahora ha venido la salvación. O sea, cuando Cristo vence a Satanás, cuando lo deja perdido, a nosotros nos da ganancia. Efectivamente, lindo mensaje, lindo texto, ¿eh? Que hay que estudiarlo más porque viene la salvación, viene el poder y la autoridad de Cristo. Cristo se posiciona como un victorioso para ayudarnos a nosotros. Y este texto está puesto precisamente con ese motivo, que ya Satanás no va a estar molestando en el cielo, acusando, interrumpiendo la obra de Cristo. Ahora Jesús está tranquilo en el santuario celestial, intercediendo por todos nosotros, y que no tiene un acusador poniendo una mala información o tergiversando lo que hace Cristo. Jesús trabaja tranquilo con nuestras oraciones, con nuestros arrepentimientos y con toda la autoridad. Eso me gusta. Ahora la autoridad de Cristo es mayor que la que estaba antes. Desde que murió en la cruz, la autoridad de Cristo cambió. Hay un estatus superior que le da el poder para salvarnos. Exactamente. Yo vuelvo a la idea esa, mira, de que en realidad Cristo vence, pero con eso vence también el ser humano. Y entonces eso hay que mirarlo, vamos a decir así, muy, muy cercano, de mucha gratitud. ¿Por qué? Porque tengo la opción de salir de este mundo y ser otra persona que vive eternamente, por ejemplo. Entonces el conflicto en el cielo se trasladó a la tierra, pero no nos dejó solo Dios. También es un conflicto que de alguna manera Cristo venció y por Él, nosotros somos vencedores. Es indudable, mira, Luis, que, y vuelvo a insistir sobre esto y lo vamos a seguir repitiendo, que hay un conflicto, pero Dios dejó las herramientas, dejó claro. Esos 3 mensajes que vamos a estudiar son clarísimos. Cuando los analicemos, usted se va a dar cuenta, o ustedes se van a dar cuenta que es realmente extraordinario lo que dicen esos mensajes. Pero Apocalipsis 12:6, quiero ver aquí, para que analicemos un poquito más en detalle, dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí parece un tiempo, habla de días. Bueno, efectivamente, la mujer dijimos que era la iglesia. Satanás, después de la muerte de Cristo, quedó confinado a la tierra. Satanás, en venganza, en su maldad, persigue a la iglesia escogida de Dios, la iglesia pura. Como Apocalipsis lo menciona, trata de intervenir dentro de la iglesia, pervertir el evangelio, pervertir la iglesia. Pero la iglesia verdadera, que son unos pocos, huyen al desierto, que representa lugares despoblados, y por un periodo de 1260 días, donde se aplica el principio día por año, de Ezequiel 4:6, y también del libro de Números 14:13 y 14, allí este es un periodo histórico que comienza en el año 538 de la era cristiana y termina con la herida de muerte de la bestia de Apocalipsis 13 en el año 1798. Entonces, este periodo de 1260 años se describe en Apocalipsis de varias maneras: 42 meses, tiempo y medio tiempo, y es un periodo de dominio del anticristo, porque esta bestia o Satanás trabajó a través de un poder político y religioso durante este periodo aquí en la tierra y persigue a la mujer, es decir, persigue a los escogidos de Dios por diferentes lugares. La iglesia que era de Cristo se corrompió después de ser perseguida por 3 siglos en la primera etapa de su historia aquí en la tierra. Pasa un momento que se transforma desde el año 538 en una iglesia perseguidora. Eso no lo podemos entender, pero es la obra de Satanás, que se posesionó a la iglesia de Cristo y se transformó en el anticristo. Ahora, esta época que tú estás comentando acá son corroborados por la historia. Precisamente. Efectivamente, sí. Son periodos reales que existieron, fueron perseguidos, fue terrible la persecución que hubo. Y aparecen muchos personajes que llegaron al
al cadalso, ¿no es cierto? Fueron quemados, fueron muertos, degollados, por ser fieles a Dios. Y eso es interesante, pero Dios le tiene un lugar preparado para ellos. Así que la mujer del desierto, esta iglesia que huye para ser protegida, pero es perseguida. Son años de mucha oscuridad, son mucha de ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. Fue terrible, por eso es que Satanás sabe trabajar tan bien estas situaciones, porque no es un ser que no nos conoce en primer lugar, no es un ser que no tiene sabiduría, tiene mucho conocimiento, lo usa mal lamentablemente, es inteligente, y especialmente sabe mucho de música. Cierto. Así que hay que tener cuidado con eso también. Pero nos habla la escritura de un remanente. Fíjate que dice acá, después de una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y la mujer. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, salió una tercera parte, ¿no es cierto? Y 2/3 quedaron en el cielo. Yo me imagino que seres celestiales, quizás no me entiendan mal, nunca habían visto esto. Eran perfectos, creados por Dios, lo mismo que Satanás, perfecto. ¿Qué habrá pasado en sus mentes? Bueno, efectivamente, esto también es un misterio, pero se le llama el misterio de la iniquidad, que es un misterio que Pablo lo describe como misterio porque el pecado, la maldad y la transformación de seres santos en el cielo, como los ángeles de Dios, se empezaron a transformar en demonios, maduraron su maldad y utilizaron aquí en la tierra poderes políticos, poderes religiosos, para perseguir la verdad y a los escogidos de Dios. Y eso lo hicieron con todo el poder, como tú mencionabas, en la época oscura, donde reinaba el misticismo, el dogmatismo, donde se perseguía a las minorías que no aceptaban la posición, ya sea del poder político, eclesiástico, que era la iglesia. Y así fueron perseguidos los valdenses, albigenses, que eran pueblos antiguos, más o menos del año 1000, poco antes, poco después. También fueron perseguidos allí en Inglaterra, en el sector que ahora es Hungría, Sajonia, Polonia, todos esos lugares que hubo grandes persecuciones también cruzadas hacia los Alpes suizos y Alpes de Europa, de tal manera que la Biblia no existía, como tú decías. La Biblia todavía no se traducía, no había muchas versiones bíblicas. Hacia el año 1500 aproximadamente comenzaron las primeras traducciones de la Biblia en inglés y también en español y en otros idiomas, y la gente empezó a despertar porque la Biblia se ocultó por más de 1000 años. Y cuando la Biblia apareció, empezaron los lectores a descubrir cosas que jamás habían escuchado de los púlpitos que hasta ese entonces la iglesia tenía. Y es por eso que nosotros tenemos que estar muy cerca de la Biblia. Además, el libro de Apocalipsis fue un libro que aparecieron los grandes estudios de Apocalipsis hacia el año 1600, con varios estudiosos, 1600, 1700, hasta llegar a Guillermo Miller, 1800, que fue un estudioso del libro de Apocalipsis, un gran predicador norteamericano que descubrió grandes verdades. Y también tenemos un sacerdote jesuita chileno, Josafat Benesras, claro, que era Manuel Lacunza y Díaz. Este jesuita hizo un compendio completo acerca de la segunda venida de Cristo en 4 tomos, que fue publicado en Inglaterra, en España, en México, después una publicación aquí en Argentina. Este gran hombre murió dejando un alto así de hojas manuscritas, y un amigo fue el que las tomó, las presentó a unos teólogos. Se demoró como 10 años en que alguien dijera es un libro válido para imprimirlo. Y ese libro, que se titula La venida de Jesús en gloria y majestad, es un libro bestseller, catalogado como de la más alta literatura a nivel mundial, y agradecemos que era un chileno que tuvo un estudio de la Biblia, las profecías de Daniel y Apocalipsis,
que nosotros debiéramos por lo menos darle una miradita a ese libro. Muy interesante. Ahora es interesante pensar en esto porque estamos hablando del remanente en los días del tiempo del fin, ¿no es cierto? Así es. El remanente es el resto, lo que queda. Lo hemos visto acá en las características, capítulo 12, 17, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Se fija? Contra lo que quedó, el resto de la descendencia de ella. Y aquí están las características de este resto, no es cualquiera, que guardan los mandamientos de Dios y tienen, dice mi escritura, y tienen el testimonio de Jesucristo. Son características que van a tener que tener los hijos de Dios en el tiempo del fin. Y eso es lo que está tratando de hacer Satanás, de sacar de la circulación lo que son los mandamientos, lo que es la Biblia, ¿no es cierto?, para que la gente no tenga esta característica, no se pierda, en nuestras palabras. Claro, aquí, como tú has mencionado, Raúl, es tan importante estas dos características porque muchos, para predicar el Evangelio, critican y condenan y dicen que los mandamientos están abolidos. En la cruz todavía, dice. Claro. Y no pueden conjugar los mandamientos de la ley de Dios con el testimonio de Jesucristo o con la fe de Jesús. Ambas cosas no se pueden descartar. Ambas cosas trabajan juntas, cada una en su área. Si nosotros atacamos los mandamientos, si menguamos los mandamientos o aumentamos los mandamientos, Jesús dice no podemos añadirle ni quitarle. Nosotros descartamos la posibilidad de ver el pecado y de describir que somos pecadores, porque los mandamientos nos muestran a nosotros el pecado. Y este pueblo que se menciona aquí, el remanente del tiempo del fin, son los que quedan hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo, porque hay muchos que han decidido pelear contra la ley de Dios, porque dicen la ley de Dios nos condena, no estamos bajo la ley, fue abolida en la cruz. Muchos descartan los mandamientos, pero el remanente fiel levanta los mandamientos y levanta la fe de Jesús, porque la fe de Jesús es para el perdón de los pecados. Nosotros somos pecadores porque hay mandamientos que nos condenan, si no, no seríamos pecadores. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No sé si últimamente quien nos está viendo o escuchando ha leído los mandamientos de Dios que están en Éxodo 20. Es un decálogo maravilloso para tener una vida sana, una vida digna. ¿Y qué cosas se evitarían si nosotros hiciéramos caso a eso que Dios dejó estipulado? Y tener la fe de Jesús. Por favor, revíselo en su casa, en forma privada, léalos y pídale a Dios que le ayude a cumplirlos, porque eso le dará vida aquí. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.